Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube, Antón GF. Un nuevo episodio en esta ocasión del podcast, en este caso videocast, el En vez de la página. Soy Antón García Fernández y les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y hoy tenemos una conversación que llevo mucho tiempo queriendo tener y finalmente, esta mañana para mí y tarde para ella, ha llegado el momento para poder hacerlo y poder grabarla y poder disponibilizarla en el canal. Me refiero a que tenemos como invitada hoy, gracias a las maravillas de la comunicación de Internet, a Laura Fernández, escritora catalana de Tarrasa. Compartimos año de nacimiento ella y yo, y no voy a decir cuál es, pero quien me conoce sabrá cuál es, por supuesto. Lleva ya casi 3 lustros publicando novelas y relatos de una enorme originalidad, con un estilo muy personal, y entre sus obras destacan novelas como Bienvenidos a Welcome, del 2008, Gwendolyn Kramer, del 2011, La chica zombie, del 2013, El show de Grossman, también de ese mismo año 2013, y más recientemente Connerland, del año 2019. Realiza además, Laura, una labor periodística y de crítica musical, y sus textos han aparecido en todo tipo de medios, desde Super Pop hasta El País, pasando por Qué leer, El Cultural, Vanity Fair, etcétera. Es, en mi opinión, y me he leído todas sus novelas, una de las voces más interesantes de la literatura española de hoy, y bueno, tenemos el placer de tenerla hoy aquí. Así que muchas gracias, Laura, y bienvenida al En vez de la página. Muchas gracias a ti, Antón. Estoy encantada de estar aquí contigo. Pues nosotros también, la verdad, tenía yo muchas ganas de hablar contigo y quiero que hablemos de diferentes temas, sobre todo tu obra, la literatura, la ciencia ficción y muchas de esas cosas. Pero antes de eso, me gustaría echar un poco la vista atrás. Yo nací en Vigo y tú naciste justo en la otra parte del país, en Tarrasa, en Cataluña. Y me pregunto, ¿qué recuerdos tienes de tu infancia y de tu juventud en Tarrasa? Bueno, yo tengo recuerdos de, como hija única, tengo recuerdos de estar siempre sola leyendo en casa. Mis padres trabajaban los dos en cada uno en una fábrica distinta, que en Tarrasa ya sabes que el textil era importante, los dos son inmigrantes y tenían un trabajo en la fábrica. Entonces llegaban muy tarde a casa y yo pues salía del colegio y me iba a casa a leer. O sea, me pasaba las tardes leyendo y cuando llegaban pues ya hacíamos la dinámica de casa, de la cena y demás, pero he sido siempre una niña bastante solitaria y eso no quiere decir que no tuviese amigos, tenía muchos amigos pero en el cole, pero luego tenía mis ratos de estar sola y de leer, y me recuerdo muy de pequeña descubriendo la lectura como otra vida, ¿no? Toda esa... mi vida realmente era muy pequeña, vivíamos en un barrio de las afueras, además, rodeados de descampados, entonces no había mucha vida de ciudad y además íbamos siempre de vacaciones al mismo lugar, un lugar en Andalucía que era el pueblo de mis abuelos. Entonces todo lo que me venía de los libros y las películas de los 80 que veía por la tele, era como otro mundo, ¿no? Que yo podía aspirar sin moverme de casa. Y tuve la pulsión de escribir muy, muy, muy rápido. Yo siempre digo que en realidad me hice escritora en el cine, no leyendo. Cuando fui a ver con 5 años Quién engañó a Roger Rabbit, de Robert Zemeckis, que es una peli que yo creo que define bastante bien lo que hago, porque, no sé, yo era muy pequeña y de alguna forma me descolocó el hecho de que los personajes de ficción, como en el caso de, como Roger Rabbit y los personajes cartoons que salen en esa película tuviesen otra vida, ¿no? Una vez apagaban la cámara y que su vida fuese un horror comparada con la vida que vivían en la ficción. Y todo eso, o sea, reflexionando a la larga en lo que está siendo mi obra, lo que hago todo el tiempo, tiene mucho que ver con eso. Tiene mucho que ver con que la vida imaginada es superior a la real. Y yo lo sentía un poco así también de niña, porque mi vida real era muy simple, cada día era el mismo día repetido, y en cambio la vida imaginada era infinita. Y me recuerdo así, o sea, me recuerdo saliendo por la ciudad, es una ciudad pequeña, como Vigo un poco, entonces la vas conquistando poco a poco, ¿no? Vas incorporando nuevos lugares de la ciudad a medida que creces. En la adolescencia me sentí muy atraída por la música, empecé a tocar la guitarra a los 14 años, tuve un grupo de música a los 17 que duró casi hasta los 20,
hicimos conciertos, yo cantaba muy mal, entonces me daba bastante mal, y a la guitarra todo bien, pero cantaba mal, y de momento en que tuve que elegir entre ser songwriter o ser escritora, me decidí por la escritura porque además era mucho más rico todo y mucho más abierto, podías hacerlo todo posible. La escritura de canciones es un poco más limitada y está enfocada a otro tipo de vida que yo no veía tanto para mí. Yo la verdad es que me reconozco mucho en tus palabras, no solamente porque lo que comentas se estaba desarrollando al mismo tiempo que yo tenía la misma edad, sino porque yo también tenía más o menos ese mismo tipo de experiencias con la ficción, con el cine, con la literatura. Y entonces esto me lleva a preguntarme cuál es, además pues, de esa magnífica película de Robert Zemeckis de la que has hablado, ¿cuáles han sido o son tus otras referencias, tanto cinematográficas como literarias? O sea, esas obras o esos autores que son imprescindibles en tu comprensión de lo que es el arte de la escritura. Pues mira, en primer lugar está todo ese cine de los 80 y principios de los 90, que es lo que primero entra, ¿no? Y en lo que fui generando todo ese mundo que no tiene una localización concreta. O sea, todas mis novelas están ambientadas en lugares un poco de cartón piedra, como Wisteria Lane, de Mujeres Desesperadas, o el Stars Hollow de las chicas Gilmore, ¿no? Esos lugares arquetípicos que esbozan uno real que no existe en realidad. Todas esas películas de los 80 en la que un elemento extraordinario aparece en la vida ordinaria, ¿no? Desde Cariño encogido a los niños hasta Regreso al futuro, Gremlins, Ghost, toda esa infinidad de películas que incorporaban un elemento siempre fantástico para hacer cine familiar, ¿no? Ahora lo ves en la distancia y en realidad lo que estaban era construyendo un cine familiar, no daban por hecho que puedes contar una historia de una familia siempre, que va a atraer a los niños siempre que haya un elemento fantástico, ¿no? Siempre que algo esté trastocado, y tenían razón. Yo creo que es un cine que ha hecho muchos artistas, no solo escritores, también ha hecho directores de cine. O sea, es un tipo de cine que impactó mucho en la generación de los 80 y que nos enseñó un poco a soñar, sobre todo a todos esos que no teníamos grandes vidas ni hacíamos grandes viajes. Eso en primer lugar. Y luego está la literatura. A la literatura entré de forma muy voraz cuando abrió la biblioteca de mi ciudad, que fue bastante tarde. Yo debía tener 17 años. O sea, yo empecé con Stephen King. Evidentemente Stephen King, sin Stephen King no existiría nada. Empecé a leer Stephen King con 12 años sin ningún tipo de control, leí cosas que me daban bastante miedo, pero que a la vez yo creo que me enseñaron a cómo se construye, sobre todo la construcción de personajes de Stephen King para mí es soberbia. O sea, lo que hace mejor es crear personajes y cómo el personaje va construyendo la trama. Stephen King es un escritor que hace muy bien lo de que los personajes construyan la trama sin que se note, pareciendo que la trama en realidad es lo que importa, cuando en realidad lo que importan son los personajes. Por eso los finales de Stephen King nunca están a la altura, digamos, porque lo que importa siempre es el camino. Entonces está Stephen King el primero, y una vez abren la biblioteca de mi ciudad, empiezo a leer de forma voraz, sin ningún tipo de control. Todo argumento que me atrae, yo leo además muy rápido y me podía leer en un verano sin parar 30 libros. O sea, era una persona que leía muchísimo y sigo leyendo mucho. A veces me leo un libro al día. Y entonces en esa voracidad aprendí muchas cosas de las que no fui consciente. Aprendí a jugar con los estereotipos, porque luego lo que vino después fue la literatura posmoderna. O sea, digamos que hice el camino que hacían los escritores de los años 60 americanos, Vonnegut, Brautigan, William Gaddis, Robert Cooper, Donald Barthelme, todos estos escritores que deconstruían un poco lo pulp, lo televisivo, todo eso lo convertían, entre comillas, en alta literatura, ¿no? Jugaban con las dos cosas a la vez, ¿no? Igual te estaban hablando de un ente filosófico y te estaban metiendo al personaje en una serie de televisión. Y sin darme cuenta, porque fue un proceso como muy orgánico en mi caso, me sentí muy identificada cuando los empecé a leer, porque más o menos yo estaba haciendo lo mismo. O sea, a la vez que leía clásicos muy grandes, o sea, a la vez que leía Madame Bovary, o a la vez que leía El Quijote, o a la vez que leía, que en el fondo es eso, El Quijote ya, todo eso,
a la vez que leía todos los Henry Millers, estaba leyendo novela infantil española o estaba leyendo cualquier cosa que me caía en las manos. Entonces esa mezcla, más la oralidad o el hecho de estar en el mundo y conocer gente, me generó ese estilo que fui perfilando alrededor de los años 2000, que se ve muy claro en Bienvenidos a Welcome, y que también sale mucho bueno, pues mis primeras lecturas literarias, entre comillas, vienen de la editorial Anagrama, que aquí es la editorial que tenía los libros más baratos, los libros de bolsillo, entonces era más accesible. Entonces ahí pues fui muy consciente de que leía algo muy distinto cuando leía Sangre Fría de Truman Capote. Pensé, vale, esto es otra cosa, ¿no? Todo lo que he estado leyendo hasta ahora es algo y esto es otro camino. Y a partir de las prescripciones de la propia editorial, que decía, este autor se parece a este otro y a este otro, fui haciendo mi propio camino de forma autodidacta y ahí descubrí a Bukowski y también a partir de Bukowski descubrí a John Fante, que para mí es un tótem en mi vida, porque a partir de él, bueno, no por él exactamente, sino por Arturo Bandini, bueno, que me sentí muy identificada cuando con ese personaje. Me siento muy Arturo Bandini. Ya era así de pequeña, yo estaba en el colegio y les decía a las niñas, guardad este bolígrafo, algún día todo el mundo recordará que era un bolígrafo de Laura Fernández. Yo era lo hacía siempre en broma, un poco como Arturo Bandini, tengo la sensación, ¿no? Que va por ese personaje que va por la calle diciendo, algún día todo el mundo recordará que Arturo Bandini pisó esta baldosa, ¿no? Se ríe mucho de sí mismo John Fante con el personaje de Arturo Bandini, a que todo le sale mal, es un mal escritor en realidad, pero él quiere creer, ¿no? Esa idea también de quiero creer que voy a ser un grande de la literatura cuando sé que, bueno, que probablemente haga lo que pueda, pero eso me impactó. Entonces Arturo Bandini es un tótem. De hecho mi hijo se llama Arturo, mi hijo mayor, por Arturo Bandini. Y a partir de Fante, bueno, yo soy muy fan de todo el realismo sucio americano, Carver, bueno, soy muy fan del realismo general de John Cheever también, pero la ciencia ficción me llegó a través de Douglas Adams, de la guía del autoestopista galáctico. A partir de ahí empecé a leer pues, a Robert Sheckley, que es su maestro. También siempre me atrajo mucho la figura de Philip K. Dick y soy una coleccionista de sus libros y los he leído todos. Y me gusta mucho de Philip K. Dick la manera en que incorpora, yo creo, lo que él estaba viviendo en cada momento con lo que se le pasaba por la cabeza, que eso es un poco, Connerland es un poco eso, es un poco describir la manera en que yo escribo, que creo que tiene mucho que ver con la manera en que debía escribir él. Y la ciencia ficción me entró un poco por ahí, me entró un poco por el humor, por lo humorístico. No soy nada lectora de ciencia ficción hard, no puedo con Asimov. Hay ciertos autores que me resultan, que no encuentro ningún atractivo en leerlos. Soy muy de soap opera, de que haya discusiones y demás. Entonces los libros de Philip K. Dick para mí son comedias sentimentales, porque en el fondo solo discute con sus exmujeres todo el rato y las mujeres son malas y son superiores a él y siempre lo dejan en mal lugar. Todo eso me encanta. Y luego están todos los posmodernos americanos, que fueron los que una vez los conocí. A veces tengo la sensación de que uno como escritor lo invitan a un baile de estos, un prom night, como tenéis en América, y cuando llega allí, ahí están todas las mesas distribuidas, ¿no? Y en la mesa en la que están todos esos escritores hay un sitio para ti y entonces lo ves y te sientas allí. Pues cuando descubrí a los posmodernos, tuve la sensación de que aunque ellos no me vieran o no me estuvieran esperando ni quisieran nada conmigo, yo quería estar en esa mesa porque pensé, vale, esta gente hace lo que yo aspiro a hacer algún día, ¿no? O lo que yo, sin darme cuenta, he estado construyendo desde aquí, que además aquí no hay ningún tipo de tradición, excepto el Quijote, de literatura dentro de la literatura. Hay muy poca tradición en España. En Latinoamérica sí, pero en España muy poca. Entonces, eso es un poco todo, pero sin embargo incorporo diariamente casi, bueno, no diariamente, pero anualmente incorporo nuevas referencias, como por ejemplo ahora me gusta muchísimo Richard Ford, o sea, ahora mismo es mi escritor favorito, y Joy Williams están ahí. Yo sí... a los dos los he entrevistado, por suerte, también gracias a mi trabajo, y para mí son como almas gemelas y lo que cuentan son como mapas un poco para hacerte mayor. Al hablar de Bandini, me doy cuenta de que en muchas de tus novelas hay personajes que son personajes recurrentes, como Robbie Stamp o
como Vaughan Connor, que son realmente escritores de ciencia ficción también, con lo cual ahí tenemos ese elemento de la metaliteratura del que tú hablabas, que me parece, y a mí siempre me ha parecido muy interesante, ya desde el Quijote, por supuesto, el elemento metaliterario es algo que a mí siempre me ha atraído personalmente mucho. ¿Qué crees en tus obras que este elemento metaliterario aporta a esas obras? ¿O por qué utilizas ese elemento metaliterario con esos personajes recurrentes que son escritores y que van apareciendo aquí y allí en diferentes obras tuyas? No sé, yo tengo la sensación de que no lo puedo evitar. En el fondo es una manera de meterme yo dentro de lo que escribo y como me paso el día leyendo, o sea, mi vida está más rodeada a veces de literatura que de realidad. En el fondo estos personajes son una parte de mí que también está dentro de los libros, ¿no? Yo a Robbie Stamp la tengo por una especie de alter ego muy exagerado propio. Y Boss Van Conner era una especie de alter ego también de es un amigo que tengo que también escribe novelas y con el que hablábamos muchísimo. Ahora ya estamos un poco más distanciados, pero éramos como realmente como un pack, ¿no? Y hablábamos mucho de lo que escribíamos y lo que uno contaba influía en lo que el otro estaba escribiendo. Y toda esa camaradería de los escritores me encanta. Y no sé, el elemento metaliterario es inevitable para mí porque yo vivo como dentro de lo que cuento también, de alguna manera, ¿no? Para mí la vida, salir a la calle, en cualquier momento, es estar a la vez en la realidad y estar a la vez en la historia que estoy escribiendo en ese momento. Entonces no sé separar bien eso. Y luego yo creo que intento explicar, por ejemplo, en Connerland, que incluso se escribe una novela dentro de la novela, me pasa muy a menudo que me preguntan, pero ¿cómo lo haces, no? ¿Cómo puede ser que tanta imaginación o tantos personajes? Y yo les digo que simplemente, bueno, me dejo llevar por lo que me pasa incluso cada día y solo que transformo las cosas que vivo en todo, en una cosa, bueno, completamente fantástica o en una cosa posible que no probable, y la adorno y de repente es una historia de ciencia ficción, pero no deja de provenir siempre de algo que me ha pasado. Entonces, es como yo creo que también es una manera de explicarme a mí misma de qué forma escribo y cómo es esta máquina de no parar de producir, de crear mundos alternativos con la que vivo, que tengo instalada yo creo casi de forma innata y que no para nunca de pensar en posibilidades al mundo, ¿no? Siempre hay un libro muy bueno de Martin Amis que se llama La información, en el que hay dos personajes escritores que compiten y tal, y uno de ellos está a punto de dejar de escribir porque ninguna de sus novelas tiene éxito y su mujer está muy harta, le dice, te voy a dar un tiempo y luego ya lo tienes que dejar, y él le dice, no me hagas eso, me hagas quedarme solo con la vida. Pues a mí me pasa un poco eso. Entonces, por eso la literatura los escritores estarán ahí siempre. Y luego también me gusta mucho que hay una especie de hilo en todas las novelas. Es decir, que si tú has leído La chica zombie y ves que ella lee a Robbie Stamp y que el chico lee a Boss Van Conner y luego lees la historia de Boss Van Conner y Robbie Stamp, wow, o sea, es que eso a mí como lectora también me gusta. O sea, luego en el show de Grossman aparece una Robbie Stamp distinta de la que aparece en Connerland, porque el Connerland está más de vuelta, ahí todavía tiene un poco de ilusión, aunque siempre está como muy atribulada, ¿no? O sea, me gusta que haya como un continuo también en lo que hago. Es algo muy interesante porque, bueno, eso es algo que está también en el Quijote ya en la primera y en la segunda parte con los personajes que ya conocen al Quijote de la primera. Está, por ejemplo, en Balzac, en la Comédie Humaine, ¿no? Esos personajes recurrentes de los que queremos saber más, ¿no? Y me parece que eso es algo que atrae más al lector. Pero por lo que comentas, hay mucho elemento autobiográfico en tu obra y entonces me pregunto si tú eres capaz de concebir la literatura fuera de ese marco autobiográfico. No, yo creo que toda la literatura, hice una vez un artículo en El País que se llama Toda literatura es literatura del yo y estoy convencida, pero toda. O sea, yo he rastreado hasta la literatura, bueno, como te decía antes, a la de Philip K. Dick, ¿no? Que es una literatura que de entrada dices, madre mía, o sea, Los clanes de la luna alfana, o sea, todas esas locuras que escribe y es completamente autobiográfica. O sea, hay una novela entera que se llama Podemos construirle, que sale de un viaje que hizo a Euro Disney con la que entonces era su mujer y sus hijos, y vio un robot allí y cuando volvió, todo lo que habían vivido lo convirtió en una novela sobre un robot, exactamente el mismo robot que habían visto. O sea, al final tú tienes una
hay una línea que es imposible de romper entre lo que vives y lo que escribes. Otra manera es cómo, de qué manera lo armas. O sea, al final te construyes una armadura más o menos fina, ¿no? Ahí es que los escritores realistas, probablemente su armadura es más fina, aunque no necesariamente, porque al final muchos lo que es real es el sentimiento, lo que han sentido y no necesariamente la peripecia del personaje. Y en mi caso también, en mi caso a veces es lo que pasa, pero a veces es solo lo que sientes, ¿no? Ujú. Y la armadura, claro, es muy vistosa y es muy aparentemente lejana a mi vida, pero en realidad o sea, hay detalles de mi vida constantemente. Y a veces me dicen, ¿y tus hijos aparecen en tus libros? Digo, claro que aparecen, pero no como niños necesariamente. Aparecen detalles de su personalidad pues en personajes que son personas ya mayores y a veces psicópatas, a veces, no sé, a veces, no sé, recuerdo, hay un personaje, el presentador de televisión que sale en Connerland al final, que entrevista a Bos Van Conner, tiene una cara, bueno, es muy parecido a mi hijo, pero claro, es un presentador ultra narcisista, pero claro, los niños tienen eso, ¿no? A veces el narcisismo de los niños. O sea, siempre hay detalles, al final como escritor es un poco una urraca, vas a todo lo que brilla y lo guardas en una cajita y tarde o temprano aparece y ya lo acabas usando. A veces aparece el mismo día y a veces aparece después, pero todo lo usas todo el rato. Todo es como una recreación, en cierto modo. Sí. Te lo preguntaba también un poco porque cuando uno encuentra información acerca de ti en diferentes lugares, una de las cosas que es recurrente es que trabajaste en un videoclub. Y entonces yo me Sí. pregunto si eso que aparece ahí, de que trabajaste en un videoclub o dice Laura Fernández trabajó en un videoclub, esa experiencia de trabajar en un videoclub, por ejemplo, puede ser, o estoy seguro, de que de alguna manera eso también tuvo una cierta importancia en tu desarrollo cultural, literario, cinematográfico, personal, ¿no? Totalmente, y sobre todo la tuvo no solo por el cine que consumí, sino por el contacto con la gente. O sea, el trabajar en un videoclub te expone a tantos tipos distintos de personas. O sea, cualquier trabajo de cara al público es maravilloso cuando te gusta el ser humano y cuando escribes, porque hay infinidad de historias posibles en cada persona que deja una película encima del mostrador en ese caso. Y para mí es un trabajo que me enseñó mucho me enseñó personajes y me enseñó sobre la vida también, y me enseñó también sobre la potencialidad de cada vida, ¿no? Y lo provisional, ¿no? Yo sabía que aquel trabajo era provisional, que yo iba hacia algún otro lugar, pero disfruté muchísimo, precisamente por el hecho de que era algo provisional, ¿no? Yo estaba dentro de mi propia ficción, de mi propio relato, y eso también es interesante, ver cómo tú misma vas creando o acabando con tus propios relatos. Y el hecho de que fuese un videoclub yo creo que también está anclado en algo que ya no va a volver a pasar, ¿no? Has vivido una experiencia que ahora mismo es única durante bastante tiempo y estoy muy orgullosa de ese trabajo del videoclub, lo recuerdo a menudo. Y de hecho en Gwendolyn Kramer, que es la primera novela que escribí después de Bienvenidos a Welcome, bueno, la segunda en realidad, en la primera versión había un no sé si no era un videoclub, unos grandes almacenes de cómics. O sea, en la novela final quedó solo una pequeña tiendecita de cómics, pero al principio eran unos grandes almacenes. Y toda mi experiencia en el videoclub estábamos todos ahí, pero al final había tanto personaje ya. Es que esa novela está muy depurada porque trabajé con una editora que me dijo, wow, es que hay mucha gente aquí, es una primera novela, vamos a volvernos locos. Y entonces la depuré muchísimo, pero ya tendía a hacer a mucho personaje, mucha gente. Y eso tiene truco, ahora te cuento por qué hago tanta gente. Bueno, yo me doy cuenta, evidentemente, como todos los lectores, y hemos hablado ya de la ciencia ficción, hemos hablado de lo fantástico que tienen una importancia capital en tu obra, ¿no? Y realmente has mencionado a Philip K. Dick, que para mí es uno de los grandes escritores dentro de este género. A mí también me gusta mucho y me he leído muchas de sus obras, aunque no las tengo todas, como tú dices que las coleccionas. Pero me gustaría saber en ese sentido, ¿qué es lo que te atrae acerca de ese género específicamente de la ciencia ficción? Es decir, ¿qué es lo que te permite hacer como escritora este género que a lo mejor otros géneros no te lo permiten o no te lo permiten de la misma manera? A mí siempre me ha interesado mucho la ciencia ficción y me gusta hablar con gente que tiene ese mismo interés para saber cuáles son las razones
de que se hayan acercado y de que hayan utilizado la ciencia ficción como vehículo para la creación de sus propias obras. Fíjate, la ciencia ficción para mí no significa tanto ciencia ficción como el hecho de que cualquier cosa sea posible. O sea, yo siempre digo también que cuando dejé de jugar con muñecos, cuando era pequeña, empecé a escribir, porque o sea, se me aburría jugar con muñecos, ¿no? Y piensa que un niño cuando juega con muñecos no hay normas, no hay una realidad plausible, no vas a comprar con los muñecos, alguna gente sí, ¿no? Pero inventas historias de todo tipo, ¿no? Entonces yo quería que cuando el paso, bueno, quería, no lo hice de forma consciente, pero el paso a la ficción quería que fuese el mismo, o sea, que para mí fuese algo lúdico escribir, que no fuese ni una obligación, ni una especie de deber, ni nada, sino simplemente lo que ella hacía, crear historias, seguir creándolas. Entonces, el género de la ciencia ficción, que yo creo que es algo que también les pasa a los escritores posmodernos, que nunca saben dónde colocarlos, porque a Vonnegut le han considerado escritor de ciencia ficción, muchas veces, y para mí no hace ciencia ficción, ha jugado con la ciencia ficción, pero no hace ciencia ficción. Y a mí me pasa un poco lo mismo aquí, ¿no? Siempre se dice de mí que juego con elementos de los géneros, pero que no podrías meter, yo de Grossman claramente sí, pero en el resto de mis obras no podrías decir claramente a qué género pertenecen, sí que juegan con elementos del género, pero no son claramente ciencia ficción, pero juegan con ello, porque lo que hace la ciencia ficción o lo fantástico es que desbloquea todas las puertas, es decir, puedes entrar en cualquier habitación de la casa. El realismo tiene un camino muy claro, ¿no? Entra en esta puerta, sal por la otra, harás esto y se acabará la novela. Cuando metes un elemento fantástico, no hay límite, ya todo puede funcionar. Yo durante muchos años, porque yo escribo desde los 12 años, intenté hacer literatura realista y me daba golpes contra la pared constantemente, ¿no? Contra esa pared encerrada del realismo, porque yo decía, bueno, yo sé escribir, escribo bien, imagino las historias, pero luego hay algo que no funciona. Yo misma no le daba credibilidad, me aburría escribiendo. Y no fue hasta que no descubrí Duluth, de Gore Vidal, que no la he mencionado, pero es una novela clave para mí, que vi que ese señor había hecho esa locura de novela y dije, pero bueno, esto es lo que yo quiero hacer, claro que sí. Y entonces Bienvenidos a Welcome nace de intentar emular el espíritu de Duluth. En muchos aspectos es una novela, bueno, es una hija directa de Duluth, porque prácticamente las cosas pasan de forma paralela, de forma distinta, pero casi todo lo que pasa en una pasa en otra. Y a partir de ahí nace como todo mi universo posterior, en el que ya era completamente libre. Y eso es porque alguien me dice, puedes abrir todas las puertas, y el género de ciencia ficción es el que te lo dice, o la idea de que no haya normas, de que no haya límites, de que si hoy decides que, no sé, que va a haber un intercomunicador espacial que te va a poder comunicar con alguien que está en Red ahora mismo y que además te va a pedir permiso para hablar antes de hablar, pues ¿por qué no? O sea, ¿y por qué? ¿Y por qué tienes que llamar solo por teléfono cuando puedes llamar por el espacio, ¿no? O sea, también el espíritu para mí de escribir es eso, ¿no? Destruye la realidad, crea una nueva, pero por completo, no te quedes solo con una parte, es el poder de la creación. A mí me parece que por parte de la crítica siempre hay una obsesión por etiquetarlo todo y por compartimentalizarlo todo, ¿no? Mientras que a mí lo que más me interesa son estas obras que no se ciñen necesariamente a los parámetros de un género literario, sino que juegan con las posibilidades y tratan de ir más allá, ¿no? De esos parámetros genéricos de la literatura, ¿no? Me pregunto muchas veces por qué hay esta obsesión por tratar de etiquetarlo todo. Quizás es una cuestión comercial, pero también desde la crítica se intenta hacer esto, ¿no? Sí, yo creo que tienen como miedo, primero tienen miedo a no entender ciertas cosas, ¿no? O sea, ¿qué es exactamente esto? Primero yo creo que viene desde el mundo editorial y luego desde el periodismo, claro, tienes que vender aquello de alguna manera para que se entienda qué es exactamente esto, ¿no? Y siempre la famosa palabra de inclasificable, que aparece cuando algo no es comprensible, el inclasificable, tal. Es una manera también de clasificarlo, porque es como es algo que no vas a saber qué es, ¿no? Pero sí, somos un poco así, el ser humano, ¿no? Categoriza mucho todo y hay esa necesidad de mantenerte en un redil que por un lado, o sea, en mi caso, por ejemplo, yo creo que el de la ciencia ficción es, de entre todos los rediles lectores, es el más agradecido, el más exigente a la vez y el más fiel. O sea, a mí el público, los lectores, vamos, de ciencia ficción que les gustan mis libros,
son gente muy, muy exigente y a la vez muy, muy, no sé cómo decirlo, muy fiel a lo que escribes y tal, pero que valoran muchísimo lo que estás haciendo, ¿no? Pero lo valoran desde una forma constructiva y exigente siempre, no es cualquier cosa. No sé, valoro mucho que esos lectores me hayan aceptado en su pequeña secta, entre comillas, porque a mí me aporta mucho tener también un tipo de lector que esté ahí como esperando lo que hago, ¿no? Porque a veces piensas, ¿para quién escribo? Para mí, pero habrá alguien más ahí detrás. Quizá Internet haya exacerbado esto de las etiquetas porque es necesario. Si te gusta Laura Fernández, te gustará esta otra escritora o este otro escritor y tal. Entonces, quizá las redes sociales, Internet, la venta por Internet, tenga también algo que ver con esto, ¿no? Sí, yo creo que la masificación en general de la oferta de cualquier tipo, ¿no? También nos pasa con las series, con cualquier cosa. La masificación de la oferta hace que necesitemos muchas guías. Voy a ver esto, ¿por qué lo voy a ver? ¿No? ¿Por qué tengo que verlo esto en vez de lo otro? ¿No? Entonces, si te dicen, te gusta, bueno, el famoso algoritmo, ¿no? Te gustará si has visto esto, ¿no? Que ya te deciden un poco por ti. Tiene que ver bueno, que hoy en día, como decía Kurt Cobain en Smells Like Teen Spirit, estamos aquí para que nos entretengan y así estamos. Mencionabas antes Bienvenidos a Welcome, que es tu primera novela publicada en el año 2018. La tengo aquí, aunque no sé si va a salir en 2008, pantalla. 2008. Ah, perdón, 2008. 2008 es lo que quería decir, porque esta que tengo aquí, que no se ve muy bien, pero bueno, es la reedición de 2018, Sí. porque la novela originalmente salió en 2008. Y para una escritora en España a finales de esa década de los 2000, ¿con qué dificultades te encontraste a la hora de publicar esta obra, si es que hubo algunas? ¿Y cómo recuerdas esa publicación de esta primera novela larga? Es casi una peli de enredo, es una comedia de enredo la publicación de Bienvenidos a Welcome. Entonces era bastante complicado, así como después ha sido muy fácil, bueno, muy fácil, relativamente fácil porque había pequeños sellos que querían apostar por nuevas obras, a obras de autores desconocidos. Antes del 2010, antes de la crisis en realidad, no, eso no pasaba. Había los grandes sellos ya muy establecidos. Yo esta novela, por ejemplo, la presenté en Anagrama, tuvo su informe de lectura, que tuvo una buena nota, tuvo un 7, lo debo tener por ahí. Pero el mismo Jorge Ralde me dijo, mira, es que no apenas publicamos autores españoles nuevos, debuts, y claro, el tuyo no va a ser uno de ellos. Entonces fue claro y conciso y se acabó. Entonces yo me vi ahí con esa novela, la llevé también a Seis Barral, que luego Seis Barral sí que me dijeron que el humor en España no funcionaba. O sea, fue muy complicado. Entonces yo como periodista seguía trabajando y hice un reportaje con varios editores independientes y entre ellos había un editor que acababa de empezar, de una editorial que se llamaba Elipsis, y yo con ese editor, después de hacer la entrevista, se hicieron las fotos y tal, le dije, oye, yo tengo una novela que tengo empezada y tal, ¿te gustaría verla? Pues sí, porque yo acabo de empezar la editorial, yo estoy leyendo manuscritos. Y ese señor leyó la novela, le gustó, le iba entregando como capítulos, creo, fue un proceso largo. Y ese es el señor que publicó también a Gonzalo Torné, que también ahora mismo publica en Anagrama. Y publicó él su primera novela, también publicó a Carlos Tanón su primera novela. Es que en el fondo fue un tipo que, bueno, dentro de sus limitaciones, porque él lo que luego era un pirata, entonces él nunca pagaba nada, no pagaba ni los cafés que nos tomábamos, se levantaba y se iba, era muy divertido todo. Entonces este señor, cuando la novela entró en el proceso de edición, yo estaba embarazada entonces de Arturo, muy embarazada ya, y cuando iba a llegar a publicarse, era un verano, me llamó y me dijo, Laura, lo siento, pero la editorial va a quebrar, tengo los ejemplares, tu novela está aquí, pero yo me voy, me tengo que ir de Barcelona, bueno, perseguían los acreedores, etcétera. Entonces yo me fui embarazadísima a la oficina, recogí cajas y cajas de la novela. La novela no llegó a distribuirse, estuvo en alguna tienda, a veces la gente la compraba por internet, no sé, en alguna librería llegó, quizá de saldo, y la siguieron vendiendo, no lo sé. Pero yo están las novelas que tuve yo en casa. Entonces yo lo que hice en aquel momento, que no sabía qué hacer con eso, fue crear un blog que se llamaba Bienvenidos a Welcome para regalar la novela. O sea, yo hice esta cosa como tan bien de los 90, tan bien pensada en los demás, que hoy en día sería impensable, yo creo, de decir a la gente ahí claramente, oye, si queréis, mandadme un correo aquí
nos tomamos un café y yo te regalo mi novela. Y entonces, de esta forma conocí a lectores que ahora siguen siendo mis lectores, todos de pueblos cercanos y demás, que se desplazaban a Barcelona para conocerme, para que les dieran. Muchos tenían sus propios blogs y hacían reseñas de libros y tal. Y luego lo que pasó también, como yo seguía haciendo entrevistas, que como tenía tantos ejemplares, cuando iba a hacer una entrevista con alguien que más o menos tenía confianza, como fue el caso de Javier Calvo, el escritor, o de Agustín Fernández Mayo, Manuel Vilas, escritores que entonces estaban empezando también y eran un poco de mi cuerda, pues les regalé los ejemplares y dio la casualidad que les gustó. Y entonces de repente pues en los blogs de estos escritores, que entonces eran la generación nocilla y tenían una importancia dentro del mundillo, pues de repente apareció Laura Fernández. Entonces, claro, el libro no se movió, pero mi nombre estaba ahí, de manera que cuando empecé a mover Gwendolyn Kramer, Alfaguara se la miró con cariño y demás, y al final fue Seix Barral. Pero hubo un proceso largo de comedia de enredo y demás, fueron muchos años. De 2008 hasta 2011 que sale Gwendolyn Kramer son muchos años. La novela estaba ya acabada, la siguiente, en 2009 seguramente. Fueron años de que no pasaba nada y en los que tengo un agente porque también va bien para eso, pero sí yo creo que luego ya todo cambió. O sea, a partir de los años 2010 que aparecen editoriales como Blackie Books o Alfa de Kai se reconstruye y empieza a publicar otro tipo de libros. Yo creo que luego ya vienen Impedimenta, vienen libros del asteroide. Hay un movimiento en España muy interesante de pequeñas editoriales que buscaban más jóvenes autores o cosas distintas que antes del año 2010 no existía. Da la sensación, por lo menos desde fuera, porque al estar en los Estados Unidos y no estar en España, pues uno ve las cosas un poco desde fuera, ¿no? Da la sensación de que los escritores de tu generación o los escritores que están escribiendo ahora, contemporáneos en España, han de pasar por estas editoriales más pequeñas independientes antes de dar el salto a unas editoriales más grandes y con mayor difusión como Seix Barral o Anagrama o las que has mencionado anteriormente. ¿Esto es así o solamente es mi No. visión desde aquí? Esto es así. O sea, se tiene que dar mucha casualidad, como pasó con Sara Mesa, pero yo creo que Sara Mesa había publicado antes. Que ella, tienes que tener como un padrino muy grande, ¿no? Un gran escritor, como en su caso era Chirves, que ha leído tu obra y de repente te recomienda, Jorge, le tienes que publicar a esta chica. Pero aún y así yo tengo la sensación de que Sara, Un incendio invisible, lo había publicado antes en otra editorial. Estoy casi convencida. De hecho, ahora mismo te diría que sí, que fue así. O sea, sí, es una especie de rito de paso en el que los editores se curan en salud, ¿no? Y aparte yo creo que respecto a ellos les transmite cierta parte de culto, ¿no? Este autor que publicó en este pequeño sello, ¿no? Y yo ahora he sacado de ahí. No porque hayas vendido nada, porque probablemente el pequeño sello habrá vendido lo que pueda, sino porque ya estás en el mapa, probablemente alguien ha hablado de ti. Si el libro es mínimamente bueno, estos escritores que siempre van en busca de cosas nuevas ya saben quién eres tú. Son muy conservadores, o lo eran antes, y yo creo que lo siguen siendo. Yo, de hecho, cuando tengo amigos que quieren publicar una primera novela, siempre les digo, primero tienes que encontrar un editor muy pequeño que confíe mucho en ti y sobre todo también que la publique tal cual, ¿no? Bueno, tal cual, evidentemente con una edición, pero que confíe mucho en tu criterio y en tu estilo y demás para que sea una muestra de lo que puedes llegar a hacer, ¿no? De que eres una posibilidad. Porque yo creo que es muy difícil que vengas de la nada, pases de 0 a 100 en España, totalmente. Más o menos En Estados Unidos dejando es lo que distinto. pasa aquí también en los Estados Unidos. No creo que haya tanta diferencia, a pesar de que, por supuesto, el mercado es diferente y también pues lo grande que es el mercado aquí comparado con lo que lo puede ser en España, a pesar de que, por supuesto, España también tiene un mercado hispanoamericano que Claro. comparte la misma lengua, ¿no? Y eso creo que es importante, como en el inglés también ocurre, ¿no? Sí, sí, sí. La primera novela entonces realmente que salió después de Bienvenidos a Welcome en el año 2011 es Gwendolyn Kramer y es una novela que tiene pues un componente importante de la tradición del cómic, de los superhéroes, etc. Pero me parece que hace unos minutos cuando estábamos hablando te corté y querías hablar acerca de los personajes en esa novela en particular.
Y quiero volver a eso. Es decir, es una novela que me parece a mí, desde mi propio punto de vista, que es muy diferente, muy original, muy especial, muy personal, diría, teniendo en cuenta lo que se estaba publicando en España en ese año 2011, a principios de la pasada década, ¿no? Háblame un poco de esa novela, porque es una novela que tiene elementos muy diversos, ¿no? Tiene, por supuesto, lo fantástico, incluso momentos realistas, tiene toda esta tradición del cómic que después aparece también en otras de tus novelas, y ahí empezamos ya a ver unos personajes muy especiales, empezamos a ver también un tipo de narración muy ágil y muy reconocible como tuyo propio. ¿Cómo se fue fraguando esa novela? Y volvemos a esa parte anterior en la que yo creo que te corté cuando íbamos a hablar de Gwendolyn Kramer. Gwendolyn Kramer se gestó... Bueno, yo vivía en Barcelona también, de hecho las dos calles que aparecen en la novela, 3 aparecen, pero hay 2 calles, que es una donde vivía yo y otra donde vivía mi mejor amiga, que es en el barrio del Raval y el Gótico, o sea, tiene también parte autobiográfico. La gestación tiene mucho que ver con otra de mis pasiones, que es también la novela negra cuando es divertida. O sea, hay novela negra divertida como Ed McBain. Hay mucha referencia a Ed McBain en esa novela, aunque no lo parezca. O sea, de hecho, uno de los personajes principales se llama Ed Meyer, por Ed es Ed McBain y Meyer es Meyer, que es uno de los personajes que me hace mucha gracia porque se llama igual de nombre que de apellido. Juega ya con el absurdo esa novela, es claramente, confesamente vonnegutiana, o sea, mi idea era imitar al máximo el estilo de Vonnegut, porque es una novela que estaba ambientada en otro lugar, o sea, como te he dicho antes, era una novela enorme, con muchos personajes también, pero que tuve que comprimir porque a nivel editorial me dijeron... una novela negra estaría bien que estuviese ambientada en un lugar, claro, entonces era muy ingenuo, ¿va a publicar en 6 barras? Claro que sí, ¿qué tengo que hacer? Tiene que estar ambientada en un lugar existente y demás, entonces dije, bueno, Barcelona es un lugar que conozco, pero no quería contar Barcelona, porque tengo la sensación de que Barcelona la ficcionaba muy bien Juan Marsé, pero se ha ficcionado mal en general, ¿no? Y yo quise construir una Barcelona un poco de chicle, un poco como lo que he hecho después, una Barcelona más ingenua, que es esta Barcelona preolímpica frente a la postolímpica, ¿no? De la que se habla todo el rato, que es un poco la Barcelona en la que yo crecí. Bueno, yo vivía en una ciudad después de las afueras, pero yo iba cada Navidad a Barcelona y para mí la sensación de Barcelona era siempre como la de un lugar de luces y de juegos y de diversión, pero a la vez un poco decadente, ¿no? Un poco triste. Pero en el que todo era posible también. Y luego cuando yo vivía allí, ya en época post-Olimpiadas, también en el año 2000, de hecho viví del 2007 al 2008 en Barcelona. Prácticamente no se puede vivir allí, o sea, por lo menos en el centro. Estaba más preparada para los turistas que para los que vivíamos allí, no había supermercados, era una forma de vida muy extraña. Entonces está impregnada, yo creo, la novela de todo eso, pues de cómo era difícil vivir en Barcelona, de la desilusión también del personaje tan ingenuo de Gwendolyn Kramer, que es una chica que cree que puede ser una superheroína y salvar a la gente. No sabe bien salvar a quién, pero quiere salvar a la gente. Y se mueve, es muy quijotesca, y en el fondo es como soy yo, es muy Alonso Quijano, porque ella necesita tener un cómic de superhéroes que a la vez sean detectives, cuando decide ser detective y investigar un caso, ¿no? Porque dice, ¿cómo lo haré? No sé cómo vivir, ¿no? Es la idea esta de que no sabes cómo vivir sin la literatura. Ella necesita un cómic de detectives superhéroes y no lo encuentra. Entonces, claro, todo lo que le pasa en ese caso en el que se me envuelta, que es un caso literario también, sobre una falsa de Virginia Woolf, le sale mal porque no encuentra la manera de organizarse. Entonces hay todos los tópicos de Barcelona, desde la sangría en las Ramblas hasta... Pero yo creo que de forma distinta. Intenté escribir como que yo creo que escribía Vonnegut, que es como si explicaras nuestro mundo a los marcianos, ¿no? Ahí el desayuno de los campeones de Vonnegut es maravilloso en el momento que dice, esto es una hamburguesa, la dibuja. Las hamburguesas provienen de este animal, que es una vaca, y sale el dibujo de la vaca. ¿No? Y la sensación esta de estoy hablando para un extraterrestre que algún día nos va a tener que entender. Pues mi intención era esa también, nunca que
que ningún referente que apareciese en la novela se quedase sin explicar, porque a veces eso de que aparezca una canción, porque hay una canción recurrente en la novela, si está sin explicar, y tú la conoces, yo tengo la sensación como lectora que no me sirve de nada. Entonces, quería que el lector fuese un poco Gwendolyn Kramer y durante el tiempo que pasa con ella sintiese esa especie de ingenuidad y esa sensación de que en el mundo todo es posible, pero a la vez no, porque el mundo en sí mismo se empeña en estar cerrado a todas las posibilidades. Ella es muy soñadora, su madre no lo es tanto, el padre intenta... Bueno, su madre es más bien impositiva, con esto de que impone al padre llevar gafas y todo esto. Bueno, la idea de los personajes que te iba a decir antes es que hay muchos personajes en mis novelas porque construyo los personajes o la acción muchas veces a partir del diálogo. Entonces, para que hablen necesito mucha gente. Entonces, aparecen muchos por eso. Y también me gusta mucho reconstruir vidas enteras. Entonces, hay muchos secundarios en los que aparece toda su vida. Es algo que me encanta hacer. No sé si viene de Stephen King o no sé, pero luego ha ido a más y ahora yo creo que se está un poco... calmando porque ahora no hago tanto diálogo. Sí que hay mucho personaje en lo que hago ahora, pero no tanto diálogo. Es interesante lo que comentas porque uno cuando lee tus novelas da la sensación de que muchos de los personajes, tanto principales como secundarios, ven el mundo a través del prisma de la literatura o del cine o de los cómics, ¿no? Pero al mismo tiempo muchos de ellos son personajes que tienen dificultades para hacerse compatibles con la realidad que los rodea, ¿no? Que ven el mundo a través del prisma de esta sociedad de consumo, a través del prisma de la cultura del espectáculo. ¿Te parece esto que es un problema actual o especialmente actual que se ha exacerbado quizá por la presencia de Internet y por el acceso a más y más fuentes de comunicación? ¿O te parece más bien que es un tema universal que se puede encontrar a lo largo de la historia de la literatura? Porque veo que es un tema que, al menos desde mi punto de vista de lector, parece interesarte como creadora, ¿no? Sí, es que en mi caso es porque yo vivo así. O sea, para mí es un tema universal y de lo que hablo en realidad es de la enfermedad de la literatura. O sea, el enfermo de literatura no puede evitar construir todo el tiempo relatos. Es decir, tú tienes tu propio relato de tu vida y tu propio relato incluso de cada día, de cómo va a ser cada día, cómo vas a vivir cada día. Y un relato se suma al otro y aparte te alimentas constantemente de relatos. Bueno, es muy quijotesco. O sea, yo creo que no tiene tanto que ver, yo creo, con la sociedad contemporánea, porque además la sociedad contemporánea es muy de interrupciones, es de rotura del relato. Yo creo que es todo lo contrario. La literatura, cuando vives por y para la literatura y solo lees, más que vives, todo tiene como un sentido, todo adquiere un sentido superior que te hace a la vez más feliz porque estás como en ese otro mundo, ¿no? Y a la vez más desgraciado y más incompatible con la realidad, porque nada va a ser nunca, ¿no? Es el famoso de lo que digo siempre de que la vida imaginada es superior a la real, siempre va a ser superior cuando imaginas a lo que luego te vas a tener que encontrar, ¿no? Y eso está ahí, eso es universal y yo creo que, bueno, y es recurrente en lo que escribo, evidentemente, porque yo misma, de hecho ahora estoy escribiendo una novela que va sobre intentar romper el relato, o sea, intentar romper ese relato y qué pasa cuando ese relato se rompe. Pero evidentemente hay 2000 personajes, ¿no? Y estoy volviendo loca haciéndola, pero no parece para nada eso cuando la lees, pero es eso, es de eso de lo que va al final. En La chica zombie, que lo tengo aquí, he leído algunas críticas de esta obra. No sé si se ve muy bien debido al background que tengo aquí, pero bueno, ahí estaba. La chica zombie, una novela del año 2013, año en el que también publicaste el show de Grossman. He leído algunas críticas que dicen que el título es un poco engañoso, en el sentido de que es una obra acerca de la chica zombie, pero también acerca de otros personajes, como puede ser Velma Ellis, que también tiene importancia a pesar de que no sean el personaje principal. Para ti da la sensación de que los personajes secundarios a veces son tan importantes, si no más, que el personaje principal. Pero cuando uno lee tus obras se da cuenta, y además sobre todo habiendo nacido en el mismo año y teniendo más o menos las mismas referencias culturales, compartiendo esas referencias culturales, que muchas de estas referencias, la mayor parte de las que encontramos en tus novelas, nos remiten al mundo anglosajón,
a los Estados Unidos, ¿no? Los nombres, la ambientación, los comportamientos, a veces los estereotipos también, incluso el lenguaje, ¿no? En algunos casos que parece sacado de una serie de televisión, de una película, de un cómic, etcétera. De hecho, a mi esposa le hace mucha gracia cuando le hablo de los nombres de los personajes, porque claro, son nombres americanos, son nombres anglosajones, ¿no? Nombres con los que ella ha convivido toda su vida, ¿no? ¿Cómo se puede explicar esta marcada influencia de lo estadounidense en tu obra? ¿Crees que tiene que ver con el hecho de que la cultura de masas está de alguna manera copada o determinada por lo que se produce aquí en los Estados Unidos? Perdón, que está el perro ahí. No hay problema. Sí, yo recuerdo un día en clase de historia en el instituto, que es el instituto, no es el Robert Mitchum, sino que se llamaba Nicolau Copèrnic, que es como Nicolás Copérnico, que el profesor de historia nos dijo: España es una provincia ahora mismo de Estados Unidos, o un estado de Estados Unidos, ¿no? Hablando de la influencia cultural del imperialismo cultural de Estados Unidos. Es un imperialismo que aquí en general se ve como algo negativo, para mí no lo ha sido en absoluto. Tiene mucho que ver todo esto con lo que te he explicado antes de cómo fue mi infancia y mi adolescencia. O sea, yo no quería vivir en España, o sea, yo quería vivir tampoco en América, yo quería vivir en esas series o en esas películas que veía. O sea, quería vivir en esos escenarios de cartón piedra donde las chicas se podían llamar Shirley o Erin, o los chicos se podían llamar Steve. Quería vivir ahí. Entonces, ese imaginario era claramente anglosajón, era claramente norteamericano. Yo luego he estado en América, no he estado en toda América, pero he estado en Nueva York, en Chicago y demás, y bueno, pues se está muy bien allí. Pero no es tan distinto de cómo vivimos aquí. O sea, es distinto en quizá cómo están organizadas, que las calles son más grandes o que los edificios son distintos. Las distancias. Pero pero la vida es esencialmente la misma. Es decir, yo no quiero vivir en Estados Unidos ni emulo Estados Unidos, sino lo que emulo es el lugar en el que yo crecí. Para mí, yo no crecí ni en Tarrasa, ni en Barcelona, ni en España. Yo crecí en esas películas, en esas series. Era ahí donde yo soñaba. Entonces, para mí los referentes son esos claramente, y lo bueno que tiene de hacer el tipo de literatura que hago, que es que al jugar con la forma también, porque mi idea no solo es emular los lugares o construir el cartón piedra de esas ciudades americanas de serie de televisión y los protagonistas, sino también, como tú has dicho, la manera de hablar, que aquí se asocia mucho con las traducciones de las novelas de norteamericanos de una época concreta, de los 70, de los 80, porque ahora ya no se traducen exactamente así. Pero es lo que a mí me quedó en la cabeza, ¿no? O sea, yo crecí literariamente hablando así en mi cabeza. Entonces, para mí los diálogos que tienen sentido son esos, no la forma en que hablamos en España, sino a nivel literario, para mí la credibilidad la alcanza así, pero a la vez juego con eso mismo, ¿no? Con la idea de repetir ciertos tópicos, repetirlos hasta la extenuación para ver el absurdo. O sea, es como... Es un intento de emular todo eso y convertirlo en una especie de mantra que devuelve un espejo, ¿no? O sea, a mí me encantaría que me tradujesen al inglés para ver de qué forma el espejo funciona, ¿no? De qué forma desde allí se refleja su propio... Sería la traducción de la traducción, ¿no? Sí, es lo que iba a decir, que en algunos casos sería como la traducción de lo que tú imaginas que sería en inglés, pero traducido al español y después vuelto al inglés, lo cual es muy interesante realmente. Me parece fascinante, porque ya me han traducido al francés, por ejemplo, y había un traductor buenísimo que se dio cuenta, y entonces él intentó hacer lo mismo al francés. La forma en que se había traducido desde Estados Unidos, o sea, desde libros en inglés al francés, los tópicos que se utilizaban en esa misma época, él ha intentado utilizarlos, aunque no fuesen los mismos que en español, para hacer la traducción de Connerland. Eso me parece precioso, o sea, porque en el fondo estás transmitiendo el alma del libro, no tanto lo que dice, sino el alma. Pero a pesar de ese imaginario que puede tener que ver, por ejemplo, con Expediente X, con Sensación de Vivir, sí, con Lois Lane, con Jamie Lee Curtis y cosas así, ¿no? Después, debajo de ese cartón piedra del que hablas, sí que se nota de todos modos la influencia hispánica, porque, por ejemplo, Erin Fancher
en la chica zombie no saca una F, saca un 0,5, no en la clase de inglés, sino en la clase de lengua. Entonces, una cosa que a mí me ha interesado mucho y me ha llamado la atención es cómo tú eres capaz de mezclar todo ese imaginario extranjero, anglosajón, pero mezclarlo con lo que es tu vivencia personal de lo que fue crecer en España en esa época, que es la misma en la que crecí yo, por otra parte. Sí, sí, tal cual. O sea, yo, claro, a ese nivel no llego, no llego a saber y tampoco me resultaría natural hacerlo, ¿no? Poner la F o poner, sí, la clase de lengua. Totalmente. Además, el instituto es mi instituto y lo que decías antes es curioso de la chica zombie como título. Yo creo que en el fondo todos los personajes de los que habla la chica zombie están un poco zombies, entre comillas. Están siendo manipulados o por su pasado o por su entorno o no están siendo ellos mismos. Y sí que hay algo ahí de eso. Esto ahora es un paréntesis. Pero sí, o sea, hay una mezcla de referentes porque evidentemente no puedo evitar ser yo. Y muchas veces no deja de ser una forma de estar en el mundo también, que es la manera en que yo me muevo, ¿no? O sea, vivo en esa, querría vivir en esa otra realidad, pero en realidad vivo en esta, en la que se saca un 0,5 y en la que vas a clase de lengua o juegas a voleibol. Bueno, no sé, en Estados Unidos sí es muy común, pero ellos juegan, a la madre juega a voleibol porque yo jugué 8 años a voleibol. O sea, es todo, y el campo de voleibol del instituto es el campo de voleibol de mi colegio. O sea, está todo mezclado. Evidentemente, la gente que ha ido a mi instituto y ha leído el libro ve los lavabos, ve muchas cosas, pero claro, todo lo demás es peripecia, pero sí, ahí está todo. Aquí, desde luego, en los Estados Unidos los deportes en los institutos y en las universidades pues son a veces unas de las cosas más importantes, ¿no? en la experiencia de muchos de los alumnos, con lo cual eso en particular no sería algo que estaría fuera de lugar aquí, ¿no? en los Estados Unidos, pero desde luego sí que se nota esa mezcla y a mí es algo que siempre me ha parecido muy interesante de tus obras. Además, hay otro tema específicamente que tiene que ver con la chica zombie, que me parece un libro en el que creo que dramatizas muy bien las relaciones conflictivas, ¿no? entre madres e hijas, ¿no? Porque hay ahí ese es un contexto importante, yo creo, para entender esa novela, esa idea de la chica zombie. Si pensamos que es una chica zombie porque esa es su experiencia de la adolescencia, por ejemplo, pero esa experiencia de la adolescencia en personajes como Erin y después también en personajes como Velma, que ya no es una adolescente, pero que trata con adolescentes continuamente porque es profesora, están radicadas o están muy influidas, ¿no? por las relaciones complejas que tienen esas hijas con sus madres, ¿no? Sí, esto es algo completamente biográfico también. O sea, yo tuve bueno, no quería preguntar eso, pero me daba la sensación de que a lo mejor sí había no, conozco, o sea, y aparte tengo la sensación, o sea, tengo la sensación de que somos el producto de lo que somos hijos toda la vida, ¿no? Y somos el producto de nuestros padres y de cómo nos han educado, de cómo hemos limado asperezas con ellos, ¿no? No sé, hay una serie que me gusta mucho porque creo que Amy Sherman Palladino es muy buena guionista, que es Las Chicas Gilmore, y esa serie va básicamente sobre qué significa ser hijo y que hasta qué punto te moldean tus padres. Y me interesa mucho como creadora esto también, porque a mí la forma en que me he relacionado con mis padres, además siendo hija única, que es algo que también me interesa mucho de la literatura de Richard Ford, que está por todas partes, que es hijo único. Él no se dice claramente, pero él es hijo único y las parejas de Richard Ford siempre tienen un hijo que siempre es un vector y es súper interesante para mí la relación con lo más cercano y la madre en este caso, sobre todo cuando eres chica, es lo más cercano que hay. El padre siempre tiende a ser más comprensivo, o por lo menos lo ha sido en mi caso, o tengo la sensación de que es menos beligerante, quizá porque la madre siempre tiende a ser más exigente o quiere o espera algo de ti que tú no le vas a poder dar, ¿no? Como es el caso de Erin Fancher. En cambio, su padre es el único que, aunque no acaba de entender lo que le está pasando a su hija,
se lo cree, ¿no? Eso, en mi caso, no hubo ese caso concreto, pero sí que me pasaron cosas en la vida en la que mi madre era muy tajante y decía, bueno, esto no va a ser así. Sin embargo, mi padre buscaba una salida. Entonces, no sé si tiene que ver con el carácter de ellos dos o con la especie en general, si es que somos así siempre. Pero esa es la idea de que ser hijo te moldea, o sea, que tus padres moldean la persona que vas a ser, las consecuencias de tener los padres que tienes, eso me fascina. Y eso sale constantemente en lo que escribo, en la que estoy escribiendo ahora, la novela en la que estoy ahora, básicamente creo sobre la maternidad, pero también siendo yo ahora madre sobre cómo enfrentarte desde el otro lado, que también es complicado, ¿no? Cómo tú vas a moldear a tus hijos, ¿no? Porque tú sabes cómo te han hecho a ti como hija y tú a lo mejor intentando no cometer los errores que crees que han cometido contigo, cometes otros distintos, porque al final no somos infalibles y algo va a fallar. Pero sí que en el fondo es muy interesante también a nivel narrativo, porque, no sé, hace poco entrevisté a Sarah Moss, que es la autora de Moro Fantasma, una autora inglesa, que me dijo algo así, que los padres crean nuestra narrativa, ¿no? Y eso es súper interesante. Ellos la crean, ellos esperan cosas de ti que luego pasan o no pasan y pasen o no pasen, afectan a la narrativa de tu vida. Eso me parece súper interesante. Y además el moldear a los hijos desde el punto de vista de alguien que como yo también es padre, pues es algo inevitable, ¿no? En cierto sentido, porque realmente Sí. los hijos durante mucho tiempo dependen de uno y aunque después vuelen, todo ese tiempo en el que han dependido de uno, pues en cierto modo, aunque uno no quiera, los acaba moldeando, ya sea de una manera o ya sea de otra. Totalmente. Para ir concluyendo con todas las novelas, porque realmente las he leído todas, y aquí tengo otra que no sé si se ve muy bien o no, pero es El show de Grossman. Sí. Ahí tenemos, es una novela publicada en una editorial llamada Aristas Martínez, ¿no? En el año 2013, el mismo año de La chica zombie, y esta fue la primera novela tuya que yo leí, realmente. Es la primera que cayó en mis manos, porque fue la que era más fácil conseguir aquí en los Estados Unidos, curiosamente, a través de Qué Internet. fuerte, qué fuerte. Sí, es las cosas curiosas de decir, pues esta la puedo encontrar, esta no, esta me va a tardar mucho más en llegar, tal. Y esta pues fue la primera que cayó en mis manos y pues, ya hace unos años, porque bueno, se publicó ya hace 7 años, estamos en el 2020, y yo la leí ya hace un tiempo. Y aquí realmente entra este topos, este lugar, que es un planeta que nosotros no conocemos, pero ellos nos conocen a nosotros perfectamente, y que se llama Rethric y que ya habías explorado o introducido en otras historias o cuentos que se publicaron de forma separada al show de Grossman, que tiene mucho que ver, yo creo, con esa sociedad del espectáculo y del consumo en la que evidentemente, inevitablemente vivimos. Es una novela que a mí me parece especialmente interesante por ese tema y porque es una novela en la que salimos de la Tierra sin salir de la Tierra, ¿no? ¿Cómo tuviste la idea para esta novela y cuáles eran tus intenciones al escribir una novela en la cual los alienígenas adoran la vida terrestre y son ellos los que nos miran a nosotros, no necesariamente nosotros los que miramos a ellos? Mira, esto es a lo que veníamos hablando antes. Fíjate que Rethric en realidad, no sé si es España o esta raza en concreto o es mi casa en concreto, pero la tierra en este caso es claramente Estados Unidos. O sea, las ciudades se llaman como en Estados Unidos, los Estados Unidos de Rethric. O sea, todo imita a la cultura americana. Entonces es una exageración de toda esta devoción que yo siento por la cultura norteamericana del espectáculo, como tú bien has dicho. Y esa es la base de Rethric. O sea, Rethric nace como planeta fan de la Tierra, porque yo soy fan de la cultura del espectáculo norteamericana. Y Rethric es un nombre que saqué de un relato de Philip K. Dick, que es un apellido de un personaje. Y de repente me gustó y apareció, hice un relato muy rápido sobre que era un poco parecido, sobre una chica terriquiana, o sea, que es medio de Rethric, medio de la Tierra, y me gustaba la idea de que en ese planeta todo estuviese al revés, que los padres fuesen los que concebían, que las madres fuesen las que tenían los empleos
de directivas y demás, porque como no iban a dejar nunca de trabajar porque no tienen que parir, pues sí, llegaban a lo más alto. Sin embargo, los hombres eran amos de casa y estos hombres viajaban a la Tierra de vez en cuando y algunos se quedaban embarazados de mujeres de la Tierra, ¿no? Y me gustaba mucho la idea de también jugar con el tópico norteamericano del hijo que te aparece en la puerta, ¿no? Te liaste con una camarera de hace 15 años en no sé qué bar y ahora tienes un hijo, ¿no? Y que el hombre, damos muy por hecho que eso es muy normal y que los hombres, oh, qué malo el hombre que lo dejó abandonado y tal, ¿no? Pero si fuese la mujer sería exactamente lo mismo. O sea, si en vez de quedarse embarazados los hombres, se quedaran embarazadas, o sea, las mujeres se quedaran embarazadas los hombres y desaparecieran con el hijo y a los 15 años te aparece un hijo en la puerta, oye, soy tu hijo, tú como madre dirías, Dios mío, ¿y qué hice? ¿No? Me di ni cuenta, claro, pues ¿qué hago? ¿No? Pues darle un poco la vuelta a todo y como siempre me pasa, que esto es algo que no hemos hablado, pero siempre de alguna manera cada novela que hago rinde una especie de homenaje a alguna película en concreto o algún libro en concreto. En este caso hay mucho de Expediente X, porque el bar se llama Agente Scully, y hay una cita de Expediente X al principio. Sale Robbie Stamp, es la primera novela o el primer relato largo en el que Robbie Stamp sale como persona, ¿no? Y como escribe y demás. Y la película en este caso sería una peli también de los 90, creo que se llamaba aquí en español Mi novia era una extraterrestre, que salía Kim Basinger. Y pensé al revés, ¿no? ¿Y si mi novio es un extraterrestre, ¿no? Entonces esta chica que trabaja de camarera y que el hijo solo sabe que come palomitas, porque claro, fue con el padre al cine, entonces lo único que sabe es que a su madre le gustaban las palomitas, entonces tiene muy pocas referencias, pero hace el viaje, el famoso viaje este del héroe, ¿no? De ir a reunirse no con el padre, sino con la madre, ¿no? La idea está también de trastocar los tópicos, que ahora lo hace todo el mundo, pero cuando yo empecé a escribir esta novela yo no leía este tipo de cosas, ¿no? Que trastoques todo hasta ese punto, ¿no? De la mujer es a la que vas a buscar, a tu madre es a la que vas a buscar, es la pieza que te falta, y sin embargo el padre lo tienes ahí y además lo desdeñas, te da igual el padre porque además es un ser sumiso. Tiene mucho esa novela también de cómo no te puedes, o sea, del agobio de no poder ocuparte de tus hijos cuando trabajas demasiado también, pues es lo que le pasa al padre, visto en este caso desde el punto de vista del padre, ¿no? ¿Sabes? El padre es el que está sobreexplotado en este caso, porque es padre soltero, ha criado a ese hijo solo y tiene un trabajo hiperabsorbente con este ser absurdo que es Austin Grossman, y además en un programa de televisión, claro, está el tema de la televisión, es el programa que conecta con la Tierra, además, ¿no? Entonces todo... Y en esta novela es donde más me dejo llevar a nivel ciencia ficción, muy Douglas Adams, a nivel de que las naves espaciales han tenido amantes, espías, que son otras naves que ahora están deshechas y enviadas a distintos vertederos de naves. O sea, todo tiene su historia, hasta la pelota medicinal que tiran en el gimnasio está enamorada del potro. O sea, todo está vivo y todo tiene su historia. Los objetos tienen vida propia, y eso es un poco Roger Rabbit. Todo tiene una vida, aunque no la podamos ver, y ahí en esa novela está todo así, ¿no? También está, como fue escrita de forma simultánea a La chica zombie, hay mucha vida de instituto, pero en ese otro planeta, ¿no? Con la tipa del instituto que controla a uno de los personajes, a otra de las chicas, para que haga exactamente lo que quiera, cuando ella quiera y demás. Y luego la idea ya empieza, digamos, la idea de la literatura con todos estos niños que son fans de Robbie Stamp, porque lo curioso es que en ese planeta todos son fans de Robbie Stamp. He escrito algún relato donde hay una academia de escritores Robbie Stamp, pero claro, Robbie Stamp en la Tierra no se ha enterado de nada y tiene una vida de mierda, y no la lee nadie. No ganan ni y un dólar, además, ¿no? Por eso no ganan nada. Claro, y cuando le dan ese libro como escrito en extraterrestre, no se puede creer, ¿qué es esto? O sea, de verdad. Además, escribe sobre extraterrestres, pero no se cree que los extraterrestres realmente puedan existir. Y mucho menos que ella pueda ser un bestseller o una escritora famosa en otra galaxia. Bueno, en otra galaxia no, en otro planeta, ¿no? Y eso es muy interesante. También es interesante que en esa obra, desde a un nivel narrativo, vemos también que esto se ve también en las demás, pero me parece algo muy, muy original y muy interesante, cómo tú utilizas elementos que proceden del cómic, que proceden de la
televisión, del cine, como por ejemplo pues todas esas onomatopeyas que a veces hacen más larga la frase o interrumpen una frase o te dan, pues no se puntúan algunos momentos, algunas palabras, ¿no? Incluso también esa parte final de la novela en la que hablas de, como en muchas películas, de lo que va a pasar o de lo que pasó después, ¿no? Incluso ese juego con el lector, con esas notas al pie de página diciendo puedes ir a la página tal, pero yo esperaría un poco más. Todo eso creo que está muy bien hecho porque no es algo que está forzado, es decir, es algo que forma parte de la novela porque el universo que tú has creado permite que exista eso y hace que ese universo sea quizá más rico y más interesante, ¿no? ¿Cómo te llegó esa idea? ¿Es algo que fue evolucionando a lo largo del tiempo? ¿Es algo que tú tenías claro desde el principio que querías escribir de esa manera? No, es algo que fue llegando, es muy orgánico también. O sea, empezó en Bienvenidos a Welcome porque yo en aquella época, aparte de Duluth, estaba leyendo, bueno, siempre he leído mucho a Bukowski. Bukowski lo hacía y los escritores estos de posmodernos también lo hacen mucho. O sea, la utilización de onomatopeyas no es constante, pero de vez en cuando lo utilizan. El problema, lo que yo hago es coger algo que me gusta. O sea, yo muchas veces utilizo los libros como cajas de herramientas. Yo de lo que me gusta se me queda grabado y entonces lo reutilizo constantemente. Entonces fui cogiendo elementos que me gustaban, como los paréntesis, que es algo que me fascina. En esa época yo creo que estaba leyendo a Hubert Selby Jr., que tiene este libro de Última Salida para Brooklyn, que es un libro durísimo, pero a nivel es muy sórdido, pero a nivel estilístico es fascinante porque tiene capítulos enteros escritos en mayúsculas. Entonces el poder de esos capítulos, que además es una trifulca, lo que ocurre en ese capítulo, alguien gritando todo el rato, enfadado, una discusión muy bestia, me fascinó. Dije, guau, el tema de las mayúsculas, increíble. O sea, necesito que cuando la gente grite, hablen en mayúsculas, o que cuando se envíe un mensaje de cualquier tipo, bueno, no sé, a nivel visual es algo que fue creciendo, de hecho ha ido creciendo y sigue creciendo de formas muy diversas que yo no alcanzo muy bien a controlar, porque la primera vez que lo pongo simplemente me parece bien. Pienso, en este punto, ¿cómo podría introducir un diálogo? Bueno, ¿por qué no lo introduzco con un paréntesis y mayúsculas? Y eso es un diálogo. Rompe la frase, pero no tengo que poner un guión. Y se entiende, o sea, es como esos diálogos que a veces están entre comas, ¿no? José Saramago lo hacía, bueno, de hecho no tenía guiones, sino que hacía entre comas. Entonces, a mí el entre comas a veces lo he utilizado, pero me gusta más el paréntesis, no sé por qué el paréntesis es como que lo recoge, como que yo lo veo en un plano distinto, no sé, a nivel visual a mí me resulta orgánico que sea así, además noto cuando estoy escribiendo que eso tiene que ser entre paréntesis o que en ese momento necesito una onomatopeya aquí, va a sonar el teléfono, tiene que haber un ring. Quizá tenga que ver con el tema visual también de la televisión o con lo que he crecido, ¿no? La sensación esa de que hay más elementos que la narración que están pasando a la vez, ¿no? Y que esos elementos pueden dar de alguna forma color a nivel narrativo también. También existen como palabras, como onomatopeyas, y lo que nos suena, lo que hay en la cabeza es sonido. Entonces, transmitir sonido con lo que escribes es magia. Y no sé por qué no se utiliza más que hay muchos autores que lo hacen y a mí me encanta cuando lo hacen. O sea, yo cuando leo un escritor postmoderno que te pone un tac-tac o los tacones o cualquier cosa, o para la máquina de escribir, que esto lo hacen mucho, el tec-tec-tec, a mí me encanta, o sea, cuando aparece, entonces claro, normalmente los escritores que leo lo hacen una vez o dos en el libro y yo pues es en cantidades industriales, pero bueno, o sea, así va la cosa. Encontramos los orígenes de eso casi en The Telltale Heart o El corazón delator, ¿no? de Edgar Allan Poe, donde el sonido del corazón más o menos se va casi escuchando, pero es cierto que en el cine tenemos el sonido, en la televisión tenemos el sonido, en la radio incluso tenemos el sonido, pero no en la literatura, a menos que lo introduzcamos de esa manera. Y realmente el lenguaje tiene esas posibilidades expresivas que yo creo que tú utilizas muy bien en esas novelas. En el show de Grossman tenemos la historia de Robbie Stamp y en Connerland, y pasaron más o menos unos 6 años entre la publicación de una y otra, nos ofreces la historia de otro personaje recurrente que también es escritor y que es Vos Van Conner. Hablabas de Robbie Stamp como casi un alter ego tuyo. Me pregunto si hay algo de ti también en Vos Van Conner.
Muchísimo hay de mí, muchísimo, o sea, sí, de hecho casi, bueno, toda su peripecia vital tiene mucho que ver con la mía, pero es que bueno, no exactamente, evidentemente, ni me he muerto, ni estoy en algún otro lugar, en otra dimensión, no se sabe, no pasa nada, pero sí que hay, bueno, sobre todo el sentido sobre todo la pasión que tiene Bosch Banconer respecto a la literatura, ¿no? Bosch Banconer vive la vida como si cualquier cosa fuera posible. A mí eso es algo que admiro mucho de ese personaje en concreto y que a veces tengo la sensación de que puedo llegar a ser así, ¿no? Hay días mejores y días peores, pero en los días mejores, digamos, tengo todavía esa pulsión de que cualquier cosa es posible y esa pasión por la literatura que tiene Bosch Banconer. Pero te diré un secreto, bueno, te diré un secreto a voces, que es que en realidad yo soy un trocito de cada personaje. Todo el mundo me dice, ¿cómo puedes hacer tanta gente? Porque en Buconerla, no sé, hay 100 y pico personajes y yo no tengo realmente yo no los tengo documentados. O sea, yo mientras escribo la novela, eso va, sé perfectamente quién es quién y la única manera de saber quién es quién y de qué forma va a reaccionar si lo pongo en un determinado sitio u otro es que tiene algo mío. O sea, que todos tienen algo mío. A veces son cosas ridículas mías, a veces son cosas más hondas, a veces son cosas malas también, o sea, cosas de tu carácter que no te gustan. O sea, es como, cada novela en ese sentido es una especie de exorcismo a nivel de cosas que puedes llegar a sentir o que has sentido, porque cada personaje se queda con una... Porque, por ejemplo, yo soy muy también como la mujer de Bosch Banconer. Y eso que es mala persona en la novela, pero toda esa maldad yo también la tengo en momentos de mi vida, ¿no? O sea, hay cosas de cada uno, o la histeria de Rob Stam en el momento en que descubre que él se va a vender. ¿Cómo puedes hacer esto? Hemos estado todo este tiempo, dijimos. O sea, todo eso, hay partes de mí que se van explorando a través de cada personaje. Y no lo puedo evitar, pero me lo paso muy bien haciéndolo así. Pero con tantos personajes, ¿tienes un plan en la cabeza claro o dejas lugar a la improvisación cuando estás escribiendo? Porque antes mencionabas que te gusta mucho ir narrando a través de diálogos o a partir de diálogos. Da la sensación entonces de que la improvisación o de alguna manera el juego literario tiene mucha presencia, ¿no? en tu manera de escribir o en tu modus operandi, por así decirlo. Sí, aunque parezca mentira, nada de lo que pasa yo sé que va a pasar. Es decir, yo solo tengo la idea más o menos inicial. En este caso de Bosch Banconer va a haber un escritor de ciencia ficción que ha escrito muchísimo, que se va a morir de una forma absurda, que va a acabar en una especie de cielo dominado por un señor Denver, la voz ultrasónica rotunda, y lo van a enviar de vuelta a la Tierra, un poco como el Patrick Swayze de Ghost, a que vea pues, que se va a convertir en un escritor de culto, porque a partir de ahí el que ha sido un muerto de hambre toda su vida, ha publicado 217 novelas que nadie ha leído, pues a partir de ahí un editor lo descubre, se enamora y lo va a hacer un escritor de culto. Entonces, digamos que este Denver le da la oportunidad de que él no sabe por qué, lo manda a la Tierra de vuelta para ajustar cuentas, dice, entonces no sabe qué hacer. Y ahí está Zafata, que lo guía y que solo lo puede ver ella, etcétera. Yo parto de eso, partí de la idea de hay un escritor de ciencia ficción que va a volver y va a ver que va a ser un escritor de culto y va a haber una azafata adicta al speed dating que va a acompañarle en esta odisea. No sabía nada más. Lo bueno de hacerlo así es que, como yo creo que debe escribir Stephen King, el personaje es siempre fiel a sí mismo porque crece a partir... O sea, las cosas que le pasan es evidentemente lo que debía pasarle cuando le metes en determinada situación. Entonces, la trama se escribe sola. Digamos que yo tengo un punto de partida y un punto final, ¿no? En este punto final tenía muy claro cuál era y no se puede contar porque destruye toda la novela, pero tenía muy claro el punto final. El camino no tenía ni idea, ni cuánta gente iba a salir, ni nada, ni que iba a salir, no sé, ni que existiría la señorita Culver, por ejemplo, que es un personaje que me encanta. No sabía nada. Entonces, todo eso, y también tiene mucho que ver con la forma que escribo, por mi vida caótica que tengo de escribir muchos artículos, los niños y demás, que intento escribir una página al día. Entonces, esa página de cada día está siempre preñada de muchas cosas, ¿no? Hay mucha diversión, intento que haya diversión en casi cada página porque también es mi momento de diversión del día, entonces casi cada página es un cuento pequeñito, ¿no? Hay mucha densidad de lo que está pasando, pero a la vez, bueno, hay mucha...
Hay es muy coral todo siempre, porque hay muchas voces, porque es inevitable. O sea, todo va pasando. Y además, como yo cambio cada día, esta novela la escribí en casi 5 años, la novela crece muchísimo con todo lo que yo voy viviendo. Ya como te contaba antes, que todo es un proceso de cosas que me encuentro, cosas que transformo. Imagínate, o sea, para mí, claro, yo cojo cualquier parte de la novela y veo días de mi vida. O sea, veo, mira, esto lo escribí y lo escribí por eso, precisamente, ¿no? Y sí, y ese proceso me gusta mucho. De hecho, ahora estoy embarcada en una novela que creo que es incluso más larga, va a ser más larga, y es un poco lo mismo, ¿no? O sea, nace como una cosa y se va transformando hasta que llega al final, porque los personajes se van llevando a sí mismos. Lo que tienes que tener muy claro es quiénes son. Si sabes quiénes son y lo que quieren, ¿no? Al final llegan a lo que quieren, pero el camino es bonito también, porque tú mientras escribes es como si te estuvieras leyendo, y como soy mi primera lectora o mi lectora ideal, pues si a mí me gusta la novela, pienso al que le gusta lo que escribo le va a gustar, porque si a mí me gusta, habrá un lector que le gustará. Pero yo creo que esa improvisación es algo positivo porque da mayor dinamismo, mayor sorpresa incluso desde el punto de vista del lector a la obra. Y leía hace poco una entrevista con una escritora estadounidense que se llama Rivka Goldchen, y ella decía que ella trataba siempre de pasárselo bien mientras escribía, porque esa diversión ella pensaba que se transmitía después a la página y se transmitía después también al lector. Me da la sensación de que eso también te pasa a ti, Laura. Sí, totalmente. Tengo la misma sensación. Si yo me quiero divertir todo el rato. De hecho, cuando empiezo a aburrirme lo borro y lo dejo y sigo otro día, porque quiero divertirme siempre, o sea, no, y que el lector se divierta también. Aunque hay momentos que no son divertidos, son un poco tristes y tal, pero la sensación siempre es lúdica, la intención es lúdica. Estamos hablando hoy en vez de la página con Laura Fernández y bueno, hemos hablado ya casi, bueno, más o menos 1 hora y cuarto y bueno, para ir terminando esta conversación que realmente podría no tener fin porque para mí Yo es un hablo sin placer, parar. me lo estoy pasando muy bien hablando contigo, pero claro, sé que tú tienes otras cosas que hacer y entonces quiero hacerte 2 preguntas finales para terminar, no para poner punto y final, sino más bien para poner punto y seguido por ahora. Ya en otra ocasión quizá podremos hablar de otras cosas de las que no hemos podido hablar porque el tiempo, al fin y al cabo, aunque no haya una cantidad específica de tiempo, el tiempo siempre acaba siendo finito porque en algún momento hay que terminar, ¿no? Pero hay 2 preguntas más con las que quiero terminar, Laura. Una de ellas tiene que ver con Internet. Tú empezaste a escribir antes de que existiese Internet, de que existiesen las redes sociales y todo esto, ¿no? Pero comenzaste a publicar cuando sí ya Internet ya tenía una presencia. ¿Tú crees que Internet es algo que es positivo para los escritores a la hora de publicar, de hacerse más visibles? ¿O es algo que también tiene su parte negativa, como si fuese una especie de arma de doble filo? ¿Cuál crees que es la presencia o la importancia de Internet cuando se trata de hacerse visible, escribir novelas, publicar obras, pues en el mundo actual en el que vivimos, de 2020? Bueno, yo creo que, como dices, es un arma de doble filo, porque cuando has crecido como nosotros en un ambiente analógico, Internet nos da un poco de pereza, sobre todo a nivel de autopromocionarte, incluso te da un poco de vergüenza a veces, ¿no? Hay un poco de pudor en estar todo el tiempo diciendo, mira lo que he hecho, esto es lo que he hecho, y a la vez tienes la sensación de que quien te quiera encontrar te va a encontrar sin necesidad de Internet. Pero sí que es evidente que es una herramienta vital ahora mismo, y que nos permite cosas como estar ahora mismo hablando, impensables antes por completo. O sea, esta conversación la podemos haber tenido por carta, imagínate lo que hubiéramos tardado. O sea, que es un arma de doble filo en el sentido que nos facilita muchas cosas, nos facilita una visibilidad, nos facilita entrar en contacto con otros escritores de una manera mucho más sencilla. Tú podrías vivir aislado en cualquier pueblo de España o de Estados Unidos y tener contacto con otros escritores gracias a Internet, pero a la vez es una obligación, ¿no? O sea, y cuando no estás, tienes como miedo de no estar, porque esta cosa también de culto de decir, no, yo no estoy en ninguna red social, o yo no... Por un lado te protege, porque también las redes sociales no dejan de exponerte, ¿no? De que pueden darte golpes cuando quieran y como quieran, pero por otro te hace que no existas. Entonces, para cierto tipo de gente que vive hoy en día en las redes sociales. Entonces,
Yo creo que como todo en la vida, en el medio está la virtud y la clave es estar, pero sin hacer demasiado ruido, quizás solo cuando sea estrictamente necesario, ¿no? Cuando sacas la novela o cuando te han dado una buena noticia por algo relacionado con tus obras o cuando hay una entrevista como esta y la publicitas para que la vea la gente, pero no ser constante, porque al final también puede desvirtuar tanto tu obra como la idea de ti mismo y te puede llevar por caminos a veces siguiendo pensamientos de otros, ¿no? Poniéndote demasiado, bueno, opinando demasiado sobre demasiadas cosas que pueden acabar con tu carrera, incluso como escritor. O sea, yo creo que es algo que de lo que Pynchon no tiene por qué temer, ni siquiera de forma física. Y yo eso lo valoro mucho. O sea, pienso qué suerte tiene Pynchon, que no se sabe nada de él, entonces solo puedes juzgar su obra. No sabe nada, no se sabe ni qué desayuna, no sabes nada. Lady Salinger también un poco, que siempre También. Pero Pero claro, bueno, esa persona tuvo hijas que escribieron biografías que decían cosas malas, pero en cambio Pynchon, silencio total, ya veremos cuando se muera, pero de momento no, solo puedes juzgar cada libro que sale y eso es precioso por otro lado también, ¿no? O sea, yo aspiraría a eso, pero inevitablemente tengo curiosidad, entonces la curiosidad te lleva a las redes, a internet, a todo, entonces yo creo que una cosa intermedia. estoy muy de acuerdo contigo porque además yo creo que las redes lo que facilitan y lo que favorecen es la rapidez y entonces eso no permite que la gente pueda sentarse, charlar como lo estamos haciendo ahora y reflexionar sobre las cosas. Parece que todo el mundo tiene que tener una opinión y además tiene que hacerla pública y entonces creo que hay un poco menos de lugar para pues charlas de este tipo en la cual nos sentamos durante hora y media pues estamos hablando de diferentes temas que están de alguna manera relacionados entre sí. Y por otro lado, pienso muchas veces, y lo digo muchas veces en el canal, que a mí me preocupa un poco el hecho de que cómo vamos a poder publicar en un futuro la correspondencia completa de tal o cual autor contemporáneo, porque claro, tenemos las cartas completas de Lovecraft o las cartas completas de Conan, lo que sea, pero los emails de escritores de hoy en día, ¿dónde van a parar esos emails? ¿Se pierden? ¿Se quedan ahí pues no sé, en la ciberesfera o como se le llame, ¿no? Entonces, es algo que yo he pensado muchas veces. Yo también lo pienso mucho. Además, hoy me gusta leer cartas de escritores y pienso esto ya no está extinto, o sea, ya no va a pasar. Sé que sacaron hace relativamente poco un libro de correspondencia entre Coetzee y Paul Auster, que eran correos electrónicos, pero claro, son señores que han crecido todavía en una época más analógica que tú y que yo y sus correos son como cartas. Entonces, los correos que puede hacer un escritor millennial ahora son impublicables para mí. O sea, claro, no tiene... sí, es otro mundo, no sé, quizás se publicarán las charlas online, no tengo ni idea, o sea, puede ser, o quizá ya sabremos demasiado, ¿no? De los escritores como para necesitar sus cartas, no lo sé. Pero es interesante. Es algo en lo que yo pienso a veces y además hablo con mi esposa porque ella también está interesada en la literatura y realmente creo que es una pérdida porque podemos conocer mucho más a los escritores del pasado a través de sus propias cartas y correspondencia y tal. Pero para terminar, Laura, yo me doy cuenta de, o por lo menos desde mi punto de vista, temática y estilísticamente yo creo que tus novelas son muy diferentes de las de otros escritores contemporáneos y me parece, lo digo como cumplido además, porque son frescas, que son diferentes y que son interesantes por muchas razones, pero entre ellas porque son diferentes y entonces uno encuentra una cosa pues que no encuentra todos los días y creo que eso es refrescante en muchos sentidos, ¿no? Pero yo me pregunto para terminar, porque sé que el profesor de filosofía de la Universidad de Zaragoza, Ernesto Castro, que también es youtuber, y tiene un canal de YouTube y pues en una de sus conferencias hablaba de la generación de los años 80 y hablaba un poco acerca de si realmente esa generación existía o no y cuáles son los problemas de hablar de una generación, si tiene que ver más con el año en el que uno nace o con los tipos de obras que se escriben, etc. Todo esto para preguntarte, ¿te consideras tú parte de una generación específica de escritores españoles o crees que esos son más bien construcciones de la crítica, construcciones incluso de la teoría literaria, de la historia literaria? ¿Tú te ves como miembro de una generación literaria de los años 80 en España o eso es algo en lo que no piensas nunca? Sí, no pienso nunca en ello, para empezar. Y luego, si me veo como el elemento extraño en esa generación. Y por otro lado, lo que me siento es parte de una generación.
la de los 80. Y como tal he estado expuesta, igual que tú, a cierto tipo de cultura, de forma masiva e invasiva. Entonces eso me ha hecho la persona que soy. Pero luego yo creo que el escritor lo que hace es seguir su propio camino, sobre todo cuando, bueno, todos somos autodidactas. Y en ese camino es donde te distingues y es donde no puede, yo creo, haber nunca en ninguna generación escritores similares, sobre todo ahora. Es decir, en otras épocas en las que consumían todos exactamente lo mismo, sí, pero ahora que tenemos a nuestro alcance todo lo que se ha producido antes, más todo lo que se produce ahora, o sea, todo el rato. Es decir, antes no teníamos manera de ver, yo qué sé, de una peli de los 80 si no la daban por televisión, o cuando ya hubo el vídeo, cuando tenías el vídeo, ¿no? O sea, antes de eso estabas expuesto a lo que estabas expuesto, era todo mucho más limitado, entonces quizá tenía un poco más de sentido hablar de generación, aunque yo creo que toda generación literaria debería tener una intención, como por ejemplo los beatniks, que es una generación con una intención y que todos más o menos van por el mismo camino porque su intención era única. Pero una generación literaria que simplemente coinciden, que nació en los mismos años, bueno, puede tener cosas en común porque estuvo expuesta a los mismos elementos culturales, pero como también puede exponerse a todo lo que hubo anteriormente, como es mi caso, a la literatura de los 60, y me centro completamente ahí, norteamericana, y lo construyo todo a partir de eso, pues igual me parezco más, en este caso, a Juan Francisco Ferré, que es un autor que también adora a Pynchon y a William Gaddis y a la literatura posmoderna que yo leo, igual me parezco más a él que nació 20 años antes que yo. Entonces es más que a alguien que nació más que a alguien, yo que sé, como Miki Otero, que es muy buen amigo y también es autor nacido en los 80, que nace en los 80, pero tenemos en común haber crecido en Barcelona y haber estado expuestos a cierto tipo de cine o cierto tipo de libros que se publican, pero él tiró hacia la tradición española de pues Pío Baroja y demás, y yo pues tiré hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí sí que te diría, la respuesta corta es sí pertenezco a una generación de los 80, pero no creo que sea una generación literaria. Me parece de todos modos algo que generalmente se suele hablar de ello de forma retrospectiva y tratando de nuevo, clasificar y etiquetar todo lo que se produce culturalmente, en este caso la literatura, pero podría ser el cine, la música o muchas otras cuestiones que además también tienen importancia en tus obras, ¿no? Pero bueno, Sí. Laura, quiero darte las gracias por haber compartido esta más o menos hora y media que hemos estado aquí charlando tú y yo acerca de pues, muchas cosas, todas ellas para mí muy interesantes. Tenía muchísimas ganas de realizar esta conversación contigo y grabarla y subirla al canal. Y quiero darte las gracias por tu tiempo, por tu literatura y también por tu enorme amabilidad, pues simplemente sentándote aquí y charlando, casi más o menos compartiendo conmigo un café. Así que no te voy a preguntar por qué es lo que estás haciendo ahora, porque ya has hablado de una novela en la que estás trabajando, pero sí, para terminar, me gustaría saber si hay alguna idea más o menos de cuándo esa novela puede estar ya en las tiendas. Pues seguramente el año que viene, 2021, hacia el mes de mayo, creo que puedo llegar a que esté, porque estoy ahora en la recta final, pero como hay muchos personajes y muchas tramas abiertas que tengo todavía que cerrar y tengo que pensar en ellas bastante, voy a tener que trabajar muy duro, pero yo creo que hacia mayo de 2021 estará. Y en principio se va a titular La señora Potter no es exactamente Santa Claus. Bueno, este título es interesante y al mismo tiempo enigmático, con lo cual, pues que pase el tiempo rápido, que se difumine la pandemia lo máximo posible y que podamos pues leer ese libro lo antes posible. Y siempre tendrás, Laura, los micrófonos En vez de la página aquí en mi canal de YouTube, Antón Jefe, abiertos siempre que quieras volver a pasarte por aquí y tomarte un café y charlar con nosotros. Muchas gracias A y ti. espero verte pronto. Vale, igualmente, muchas gracias a ti, Antón, que vaya muy bien. Esta ha sido una nueva entrega de El En vez de la página en mi canal de YouTube, Antón Jefe. Nuestra invitada de hoy ha sido la escritora catalana Laura Fernández, autora de obras, como ya hemos dicho, y de las que hemos hablado además, como Gwendolyn Kramer, Connerland, que es la más actual, del año 2019, el show de Grossman, La chica zombie y la novela con la que
se inició en el año 2008. Bienvenidos a Welcome. Les recomiendo la lectura de todas estas novelas y, bueno, si tienen algún comentario, por supuesto, déjenlo en la parte de abajo de este vídeo, que siempre tengo interés en leer lo que ustedes pueden pensar acerca de estas charlas y de estas conversaciones. Por ahora, nada más. Muchas gracias. Soy Antón García Fernández. Mío es el copyright de este vídeo y también, por supuesto, lo es de Laura Fernández, que se grabó en directo en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, en el año 2020, en el mes de septiembre, y que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Muchas gracias y hasta la próxima en el En vez de la página.